Una vez salvé a una mujer de familia noble que estaba embarazada. Ella me sonrió y me dijo, cuando naciera su hijo, me nombraría su madrina. Pero después, me fui a la frontera con el ejército, y poco a poco perdí contacto con ella. Hasta que un día, 8 años después, mis soldados me informaron que alguien había llegado desde Jinling, pidiendo verme a mí, por mi nombre. Al salir de la tienda de campaña, vi a una niña regordeta y pequeña, montada en un pony, rodeada por un montón de soldados corpulentos. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento helado de la frontera. Llevaba un abrigo grueso pero algo gastado. En ese momento agitaba su pequeño látigo de un lado a otro. Sus ojos mostraban miedo pero también orgullo. Song Yunying es mi mamá. Si se atreven a molestarme, se van a arrepentir. Todos los soldados a su alrededor giraron la cabeza para mirarme. Casi se les cae la mandíbula al suelo. ¡Qué casualidad! Yo soy Song Yunying. El mensajero a mi lado se emocionó. Vaya, qué bien escondido lo tenías. ¿Desde cuándo tenemos una hija? ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo aparté de un empujón. Me adelanté, y la multitud me abrió paso en silencio. La niña saltó del caballo y me miró desafiante. Lo que vio fue a una mujer con armadura, de rostro severo y mirada intimidante. Con cada paso, el sonido del metal de la armadura era imponente. Ella tragó saliva, y por fin sintió miedo. ¡No te acerques! ¡Mamá, quiero ver a mi mamá, Song Yunying! Necesito encontrar a Song Yunying. Mi mamá es una gran general. Es muy poderosa. Si ella se entera de que me están molestando, no los va a perdonar. Pero yo la levanté agarrándola por el cuello de la ropa. Mi rostro permanecía impasible, y mi voz era fría. Yo soy Song Yunying. Pero ¿desde cuándo tengo una hija? La familia Song había sido leal al emperador por generaciones. Tanto hombres como mujeres vestían armadura y luchaban. Casi ninguno tuvo una muerte tranquila. Eran una familia de mártires. Hasta la tierra amarilla de esta frontera se había convertido en el cementerio de los Song. Al final solo quedaba yo, la mujer demonio Song Yunying. Pero esa mujer demonio no era alguien débil, dulce o bondadosa. Al contrario, había heredado el rencor de todo el clan. Era fría y despiadada. Mataba sin pestañear. Cada vez que atacaba, arrasaba todo a su paso, sin dejar un solo sobreviviente. Así que llevaba más de 10 años en la frontera, y hasta los bárbaros, que siempre eran feroces, le tenían miedo. Tenían razón, yo no dejaba vivo a nadie. No solo contra los bárbaros, sino contra cualquiera que me ofendiera. Lo eliminaba sin piedad, sin dejar rastro. ¿Quién se atrevería a acercarse a una mujer como yo? Y menos a tener un hijo o una hija conmigo. Sin embargo, ahora aparecía esta pequeña panzona, diciendo a gritos en mi campamento que era mi sangre. Eso era señal de que me estaba enfadando. Si no daba una buena explicación, por más tierna y adorable que fuera, no iba a salvarse. Habría que tomar medidas severas. Esperaba que se pusiera a llorar a gritos, porque en este mundo todos me temen y me evitan. Cargaba con demasiadas muertes, me llamaban la diableza. Y así fue. La niña me miró con el cuello torcido, sus mejillas gorditas temblaron, y olfateó. Yo solté una risa burlona. Sin esperar ya nada, iba a entregarla a mi subalterno, para que la callara, porque no soporto los ruidos molestos. Pero al segundo siguiente, sentí que me abrazaba fuerte las piernas. ¡Mami, por fin encontré a mi mami! ¿Acaso mi mami ya no quiere a Sui Sui? Me quedé paralizada. El silencio se apoderó de la escena. El llanto de la niña era inconsolable. Sus mocos y lágrimas se pegaban a mi armadura, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Sui Sui pasó mucho frío y hambre para llegar aquí. Tú no estabas y todos me maltrataban. ¡Yo quiero a mi mami! Sui Sui no es una niña sin mamá, abandonada. Mi subalterno se acercó para llevársela. General, no se enoje. Yo me encargo de llevármela. Así no la molesta. Él conocía bien mi carácter. Alguien que se atreviera a hacerme esto ya habría sido descuartizado. Pero yo, la diableza, no iba a ser blanda solo porque era una niña. Sin embargo, no me moví, y ella tampoco se soltaba. La niña levantó la cabeza y lloró entre sollozos. Mami, ¿de verdad no quieres a Sui Sui? A pesar de ser una niña inocente, sus ojos mostraban una profunda tristeza. Extendí la mano y le levanté el rostro. Mi corazón dio un vuelco. Dices que soy tu madre. ¿Quién es tu padre? ¿Tienes alguna prueba? Yo, Song Yunying, sé que tengo muchos enemigos. Un descuido y podría caer en desgracia para siempre. Por eso nunca me acerco a nadie. No tengo amigos. No me caso ni tengo hijos. Vivo sola, vengo y voy sin ataduras. Incluso a los hombres que vienen a servirme, les doy anticonceptivos. Más le vale que me dé una buena explicación, porque al mirar su rostro inocente, me recordó a la hija de mi hermano, que apenas aprendía a caminar. También llevaba trencitas, y tropezando, se acercaba a mí, abriendo los brazos para que la cargara. Luego llegaron los bárbaros. Mi hermano y mi cuñada cayeron en batalla, y la niña no pudo escapar. Aquella pequeña que me llamaba tía con voz tierna, mostró solo su rostro pálido y morado. Por eso yo, Song Yunying, estoy destinada a matar, a estar sola. ¿Cómo es posible que ahora tenga a una niña abrazándome y llamándome mamá? Y además, responde con soltura. Mi papá es el marqués de Ning'an, y yo me llamo Shu Sui Sui. Soy la hija de Song Yunying. Mami, esto es el candado de la longevidad que me dejaste. Debe protegerme de todo mal y darme una larga vida. Lleva tu nombre grabado. Mi mente se quedó en blanco. ¿Eres la hija de Wang Qiu, Shu Sui Sui? Sus ojos brillaron. Mami, ¿por fin te acordaste de mi otra mamá? ¿Qué estaba diciendo esta niña? ¿Cómo que otra mamá? ¿El marqués de Ning'an? ¿No es Xu Xingzhou? Su esposa se llama Wang Qiu. Creo que su apellido es Gu. Gu Wang Qiu. Gu Wang Qiu. Hacía tanto que no escuchaba ese nombre. 8 años atrás, la frontera estaba en crisis. Preocupada por mi hermano, pedí ayuda al emperador. Recibí 20.000 soldados para ir a reforzar. En el camino, salvé a esa mujer embarazada de familia noble. La mujer pálida estaba rodeada de bandidos. Pero los bandidos eran despiadados. Solo sabían matar y robar. ¿Cómo iban a dejar testigos? Se rieron con ganas. Hoy tuvimos suerte. Solo secuestramos a una de las mujeres, y tu marido fue a rescatarla. Así pudimos aprovechar el descuido. La mujer quedó desesperada. Al ver el cuchillo caer, las lágrimas rodaron por sus mejillas, y se tiñeron de rojo con la sangre que salpicaba. Pero no era su sangre. Abrió los ojos atónita, y vio a una mujer erguida, con armadura, de mirada severa. Los bandidos, que antes eran tan amenazantes, se asustaron y perdieron el control. Uno de ellos gritó: ¿Quién eres?
¿Sabes que este territorio está protegido por el magistrado? ¿Cómo te atreves a matar a nuestro jefe y desafiarnos? ¡No hay ley que valga! Los bandidos quedaron reducidos a gemidos. Entonces un hombre entró tambaleándose, y al ver a la mujer pálida, pero ilesa, se le llenaron los ojos de lágrimas, y la abrazó. Wang Qiu, qué alivio. Estás bien, eso es lo importante. La joven que lo acompañaba sollozó. Hermana, fue mi culpa. Si no hubiera sido por mi desgracia, el marqués no habría tenido que venir a rescatarme. Todos esperaban la reacción de la mujer. Quizás un escándalo, o un ataque de histeria. Pero nada de eso. Ella solo miró a su esposo, luego me miró fijamente a mí. Me llamo Gu Wangqiu. ¿Puedo saber el nombre de mi salvadora? Observé a esa extraña pareja con curiosidad. No entendía por qué Xu Xingzhou, siendo el esposo, abandonaba a su mujer embarazada para salvar a otra. Tampoco entendía por qué esa joven se culpaba. Pero sus palabras sonaban más a provocación. Pero no sentía antipatía por Gu Wangqiu. Asentí y dije, soy Song Yunjing. Resulta que vamos en la misma dirección, así que pueden acompañarnos. Xu Xingzhou me dio las gracias una y otra vez. Siempre se sentía culpable, sabiendo que había fallado a su esposa. Pero cada vez que intentaba compensarla, su hermana menor lo llamaba por un dolor de cabeza o un dolor de pie y lo distraía. Cuando la hermana no estaba, Wangqiu se mostraba indiferente. Él se veía apagado. Le pregunté a Wangqiu, ¿no te enojas? Ella negó con la cabeza y sonrió con amargura. Antes seguramente habría armado un escándalo por todo lo que ha hecho, pero ahora que llevo a mi hijo en el vientre, he llegado a entender. Con tal de que mi hijo esté a salvo, no me importa a quién quiera él, ni con quién esté, no voy a meterme. Eso ya no es asunto mío. Durante el viaje solía quedarse a mi lado, con admiración en los ojos. Nacida en una familia de letras, había aprendido desde pequeña a ser sumisa y obediente. Por el bien de su familia, se había resignado, pero aún así no podía evitar envidiar mi libertad. Por eso le gustaba que le contara historias de la frontera, y a mí me gustaba tenerla cerca. Desde pequeña no he tenido amigos, todos me temen, excepto ella. Al despedirnos me acompañó un largo trecho. Con su vientre ya abultado sonrió. Tú salvaste a esta criatura, así que cuando nazca, debería llamarte madre. En ese entonces, yo aún no había perdido a mi hermano ni a mi familia. Me reía a carcajadas, y le lancé un candado de la longevidad. Entonces asegúrate de enseñarle que su madre se llama Song Yunjing. La tomé en brazos, y observé sus facciones. ¿Dónde está tu madre? Después de aquella despedida, Wangqiu y yo seguimos escribiéndonos. Pero luego me fui a la frontera. La guerra no cesaba, y varias cartas mías se quedaron sin respuesta. El mensajero solo me dijo que la marquesa estaba bien, así que pensé que seguía en Jinling, y que por su posición no debía tener relación con una mujer de mala fama como yo. Solo le enviaba una carta al año para que supiera que seguía viva. No importaba que no respondiera. Con que lo supiera, bastaba. Una vez salvé a una mujer de familia noble que estaba embarazada. Ella me sonrió y me dijo, cuando naciera su hijo, me nombraría su madrina. Pero después, me fui a la frontera con el ejército, y poco a poco perdí contacto con ella. Hasta que un día, 8 años después, mis soldados me informaron que alguien había llegado desde Jinling, pidiendo verme a mí, por mi nombre. Al salir de la tienda de campaña, vi a una niña regordeta y pequeña, montada en un pony, rodeada por un montón de soldados corpulentos. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento helado de la frontera. Llevaba un abrigo grueso pero algo gastado. En ese momento agitaba su pequeño látigo de un lado a otro. Sus ojos mostraban miedo pero también orgullo. Song Yunjing es mi mamá. Si se atreven a molestarme, se van a arrepentir. Todos los soldados a su alrededor giraron la cabeza para mirarme. Casi se les cae la mandíbula al suelo. ¡Qué casualidad! Yo soy Song Yunjing. El mensajero a mi lado se emocionó. Vaya, qué bien escondido lo tenías. ¿Desde cuándo tenemos una hija? ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo aparté de un empujón. Me adelanté, y la multitud me abrió paso en silencio. La niña saltó del caballo, y me miró desafiante. Lo que vio fue a una mujer con armadura, de rostro severo y mirada intimidante. Con cada paso, el sonido del metal de la armadura era imponente. Ella tragó saliva, y por fin sintió miedo. ¡No te acerques! Mamá, quiero ver a mi mamá, Song Yunjing. Necesito encontrar a Song Yunjing. Mi mamá es una gran general. Es muy poderosa. Si ella se entera de que me están molestando, no los va a perdonar. Pero yo la levanté agarrándola por el cuello de la ropa. Mi rostro permanecía impasible, y mi voz era fría. Yo soy Song Yunjing. Pero ¿desde cuándo tengo una hija? La familia Song había sido leal al emperador por generaciones. Tanto hombres como mujeres vestían armadura y luchaban. Casi ninguno tuvo una muerte tranquila. Eran una familia de mártires. Hasta la tierra amarilla de esta frontera se había convertido en el cementerio de los Song. Al final solo quedaba yo, la mujer demonio Song Yunjing. Pero esa mujer demonio no era alguien débil, dulce o bondadosa. Al contrario, había heredado el rencor de todo el clan. Era fría y despiadada, mataba sin pestañear. Cada vez que atacaba, arrasaba todo a su paso, sin dejar un solo sobreviviente. Así que llevaba más de 10 años en la frontera, y hasta los bárbaros, que siempre eran feroces, le tenían miedo. Tenían razón, yo no dejaba vivo a nadie. No solo contra los bárbaros, sino contra cualquiera que me ofendiera. Lo eliminaba sin piedad, sin dejar rastro. ¿Quién se atrevería a acercarse a una mujer como yo? Y menos a tener un hijo o una hija conmigo. Sin embargo, ahora aparecía esta pequeña panzona, diciendo a gritos en mi campamento que era mi sangre. Eso era señal de que me estaba enfadando. Si no daba una buena explicación, por más tierna y adorable que fuera, no iba a salvarse. Habría que tomar medidas severas. Esperaba que se pusiera a llorar a gritos, porque en este mundo todos me temen y me evitan. Cargaba con demasiadas muertes, me llamaban la diableza. Y así fue. La niña me miró con el cuello torcido, sus mejillas gorditas temblaron, y olfateó. Yo solté una risa burlona. Sin esperar ya nada, iba a entregarla a mi subalterno para que la callara, porque no soporto los ruidos molestos. Pero al segundo siguiente, sentí que me abrazaba fuerte las piernas. ¡Mami, mami! ¡Por fin encontré a mi mami! ¿Acaso mi mami ya no quiere a Sui Sui? Me quedé para de la escena. El llanto de la niña era inconsolable. Sus mocos y lágrimas se pegaban a mi armadura, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Sui Sui pasó mucho frío y hambre para llegar aquí.
Tú no estabas y todos me maltrataban. ¡Yo quiero a mi mami! Sui Sui no es una niña sin mamá, abandonada. Mi subalterno se acercó para llevársela. General, no se enoje. Yo me encargo de llevármela. Así no la molesta. Él conocía bien mi carácter. Alguien que se atreviera a hacerme esto ya habría sido descuartizado. Pero yo, la diableza, no iba a ser blanda solo porque era una niña. Sin embargo, no me moví, y ella tampoco se soltaba. La niña levantó la cabeza y lloró entre sollozos. Mami, ¿de verdad no quieres a Sui Sui? A pesar de ser una niña inocente, sus ojos mostraban una profunda tristeza. Extendí la mano y le levanté el rostro. Mi corazón dio un vuelco. Dices que soy tu madre. ¿Quién es tu padre? ¿Tienes alguna prueba? Yo, Song Yunying, sé que tengo muchos enemigos. Un descuido y podría caer en desgracia para siempre. Por eso nunca me acerco a nadie. No tengo amigos. No me caso ni tengo hijos. Vivo sola, vengo y voy sin ataduras. Incluso a los hombres que vienen a servirme, les doy anticonceptivos. Más le vale que me dé una buena explicación, porque al mirar su rostro inocente, me recordó a la hija de mi hermano, que apenas aprendía a caminar. También llevaba trencitas, y tropezando, se acercaba a mí, abriendo los brazos para que la cargara. Luego llegaron los bárbaros. Mi hermano y mi cuñada cayeron en batalla, y la niña no pudo escapar. Aquella pequeña que me llamaba tía con voz tierna, mostró solo su rostro pálido y morado. Por eso yo, Song Yunying, estoy destinada a matar, a estar sola. ¿Cómo es posible que ahora tenga a una niña abrazándome y llamándome mamá? Y además responde con soltura. Mi papá es el marqués de Ning'an, y yo me llamo Shu Sui Sui. Soy la hija de Song Yunying. Mami, esto es el candado de la longevidad que me dejaste. Debe protegerme de todo mal y darme una larga vida. Lleva tu nombre grabado. Mi mente se quedó en blanco. ¿Eres la hija de Wang Qiu, Shu Sui Sui? Sus ojos brillaron. Mami, ¿por fin te acordaste de mi otra mamá? ¿Qué estaba diciendo esta niña? ¿Cómo que otra mamá? ¿El marqués de Ning'an? ¿No es Xu Xingzhou? Su esposa se llama Wang Qiu. Creo que su apellido es Gu. Gu Wang Qiu. Gu Wang Qiu. Hacía tanto que no escuchaba ese nombre. 8 años atrás, la frontera estaba en crisis. Preocupada por mi hermano, pedí ayuda al emperador. Recibí 20.000 soldados para ir a reforzar. En el camino, salvé a esa mujer embarazada de familia noble. La mujer pálida estaba rodeada de bandidos. Pero los bandidos eran despiadados. Solo sabían matar y robar. ¿Cómo iban a dejar testigos? Se rieron con ganas. Hoy tuvimos suerte. Solo secuestramos a una de las mujeres, y tu marido fue a rescatarla. Así pudimos aprovechar el descuido. La mujer quedó desesperada. Al ver el cuchillo caer, las lágrimas rodaron por sus mejillas, y se tiñeron de rojo con la sangre que salpicaba. Pero no era su sangre. Abrió los ojos atónita, y vio a una mujer erguida, con armadura, de mirada severa. Los bandidos que antes eran tan amenazantes, se asustaron y perdieron el control. Uno de ellos gritó, ¿quién eres? ¿Sabes que este territorio está protegido por el magistrado? ¿Cómo te atreves a matar a nuestro jefe y desafiarnos? ¡No hay ley que valga! Los bandidos quedaron reducidos a gemidos. Entonces un hombre entró tambaleándose, y al ver a la mujer pálida, pero ilesa, se le llenaron los ojos de lágrimas, y la abrazó. Wang Qiu, qué alivio. Estás bien, eso es lo importante. La joven que lo acompañaba sollozó. Hermana, fue mi culpa. Si no hubiera sido por mi desgracia, el marqués no habría tenido que venir a rescatarme. Todos esperaban la reacción de la mujer. Quizás un escándalo, o un ataque de histeria. Pero nada de eso. Ella solo miró a su esposo, luego me miró fijamente a mí. Me llamo Gu Wang Qiu. ¿Puedo saber el nombre de mi salvadora? Observé a esa extraña pareja con curiosidad. No entendía por qué Xu Xingzhou, siendo el esposo, abandonaba a su mujer embarazada para salvar a otra. Tampoco entendía por qué esa joven se culpaba. Pero sus palabras sonaban más a provocación. Pero no sentía antipatía por Gu Wang Qiu. Asentí y dije, soy Song Yunying. Resulta que vamos en la misma dirección, así que pueden acompañarnos. Xu Xingzhou me dio las gracias una y otra vez. Siempre se sentía culpable, sabiendo que había fallado a su esposa. Pero cada vez que intentaba compensarla, su hermana menor lo llamaba por un dolor de cabeza o un dolor de pie y lo distraía. Cuando la hermana no estaba, Wang Qiu se mostraba indiferente. Él se veía apagado. Le pregunté a Wang Qiu, ¿no te enojas? Ella negó con la cabeza y sonrió con amargura. Antes seguramente habría armado un escándalo por todo lo que ha hecho. Pero ahora que llevo a mi hijo en el vientre, he llegado a entender. Con tal de que mi hijo esté a salvo, no me importa a quién quiera él, ni con quién esté, no voy a meterme. Eso ya no es asunto mío. Durante el viaje solía quedarse a mi lado, con admiración en los ojos. Nacida en una familia de letras, había aprendido desde pequeña a ser sumisa y obediente. Por el bien de su familia, se había resignado, pero aún así no podía evitar envidiar mi libertad. Por eso le gustaba que le contara historias de la frontera, y a mí me gustaba tenerla cerca. Desde pequeña no he tenido amigos, todos me temen, excepto ella. Al despedirnos me acompañó un largo trecho. Con su vientre ya abultado sonrió. Tú salvaste a esta criatura, así que cuando nazca, debería llamarte madre. En ese entonces, yo aún no había perdido a mi hermano ni a mi familia. Me reía a carcajadas, y le lancé un candado de la longevidad. Entonces asegúrate de enseñarle que su madre se llama Song Yunying. La tomé en brazos, y observé sus facciones. ¿Dónde está tu madre? Después de aquella despedida, Wang Qiu y yo seguimos escribiéndonos. Pero luego me fui a la frontera. La guerra no cesaba, y varias cartas mías se quedaron sin respuesta. El mensajero solo me dijo que la marquesa estaba bien, así que pensé que seguía en Jinling, y que por su posición, no debía tener relación con una mujer de mala fama como yo. Solo le enviaba una carta al año para que supiera que seguía viva. No importaba que no respondiera. Con que lo supiera, bastaba. Pero al oír eso, Sui Sui se echó a llorar desconsoladamente. ¡Mami, mami se murió! En el cielo retumbaron los truenos. Mami se enfermó y no mejoraba. Estaba muy mal, y vomitaba mucha sangre. Ya no podía ni moverse. Fui a rogarle a papá, pero cuando regresé, mami ya se había quedado dormida. Por más que la llamaba, no despertaba. Mi mami estaba muy fría. Sui Sui tenía mucho miedo. El mayordomo me cargó y me sacó de allí. Me dijo que mami quería que viniera a la frontera a buscar a Song Yunying, que Song Yunying era una gran heroína, y que no era una inútil como mi mami, que ella me protegería. Pero mi mami no era inútil.
Era la mejor mamá del mundo. Sui Sui quería que la tía Yun Jing salvara a su mamá. En ese momento, se escucharon caballos acercándose. Un mensajero llegó a informar. General, hay decenas de hombres a caballo, armados, acercándose. Parecen ser de la residencia del marqués de Ningán. Exigen que entreguemos a la niña. Sui Sui al oír eso me apretó la manga. Tía Yun Jing, por favor, sálvame. Ellos quieren matarme, quieren atraparme. Me obligaron a huir. Nadie podía ver mi expresión. Solo se escuchó mi voz fría y cortante. Déjenos pasar. Los hombres de la residencia llegaron en sus altos caballos, arrastrando a un anciano detrás. Al verme con Sui Sui en brazos, el líder dijo con desdén: representamos a la residencia del marqués. Entréguenla ahora mismo. Si no, cuidado con sus cabezas. ¡Alto! ¿Quién te enseñó a hablarle así al general? Mis hombres gritaron con furia, pero él solo se rió con desprecio. ¿General? ¿Y qué importa? Quien se enfrente a la residencia del marqués tendrá una muerte horrible. Luego miró a Sui Sui en mis brazos, con una chispa de odio en los ojos. El marqués ordenó que la devuelvan. La segunda señora intercedió por ustedes y pidió clemencia. No sean desagradecidos. Pero no pudo terminar. Una espada larga atravesó su garganta. Murió con los ojos abiertos. Los demás guardias se alteraron. Miraron al culpable, pero esa mujer solo cubrió los ojos del niño y lo entregó a su subalterno. Luego levantó la mirada, fría como el hielo. Falta de respeto al general, insubordinación. Según la ley militar se ejecuta en el acto. Arrástrenlo y tírenlo a los perros. Al instante los soldados arrastraron el cadáver. Poco después, se oyeron los gruñidos de los perros devorando la carne. Los demás guardias se asustaron. Uno de ellos, temblando, me enfrentó. ¿Qué pretendes? Solo obedecemos órdenes. Si no volvemos, el marqués no te perdonará. Pero yo, sin inmutarme, solo dije, ¿ah, sí? Y su cabeza rodó. La sangre salpicó a los demás. Ahora sí, los guardias sintieron miedo de verdad. Cayeron de sus caballos y se arrodillaron, temblando. Rendimos homenaje al general. Los miré desde arriba con desprecio. ¿Quién los envió? El marqués fue el marqués. Pero antes de que terminara, una lanza atravesó su pecho. El guardia de al lado se desmayó del susto. La segunda señora, el marqués se enfureció al saber que la señorita escapó. Nos ordenó que la trajéramos de vuelta. ¿Y qué más? ¿Por qué siempre decían que Wang Qiu estaba bien? Xu Xingzhou se arrepintió y quiso compensarla. Pero la primera esposa no lo aceptó y siempre la maltrataba. La peor vez, casi pierde al bebé. El marqués se enojó y encerró a la primera esposa, sin darle comida ni agua, hasta que pidiera perdón. Pero todo era plan de la segunda señora. Hasta mis cartas y las de Wang Qiu fueron interceptadas. Mis manos temblaban de rabia. Apreté el arma con más fuerza. Los guardias suplicaban. Perdón, general, perdón. Ya dijimos todo. Solo obedecíamos órdenes. La segunda señora tiene el favor del marqués, y no podíamos desobedecer. Qué bonita excusa. Solo obedecía órdenes. Entre destellos de acero y sangre, mi rostro era una máscara de furia. Pronuncié cada palabra con odio. Xu Xingzhou. Xu Xingzhou. La tormenta se desató. Muy lejos, en Jinling, el marqués sintió un escalofrío. Liu Xiaoxiao con dulzura le puso una capa. La noche está fría. Cuide su salud, marqués. Xu Xingzhou se relajó un poco. Tú sí entiendes mis necesidades. Sabes lo que siento. Si Wang Qiu tuviera al menos un poco de tu comprensión, no estaríamos en esta situación. No notó que al mencionar a Wang Qiu, el rostro de Liu Xiaoxiao se ensombreció. Ella, con voz melosa, dijo: mi hermana es orgullosa, pero usted es su esposo. Ella debería ser sumisa. ¿Cómo puede desobedecerle así? Xu Xingzhou soltó una risa fría. ¿Orgullosa, dices? ¡Ja! He sido demasiado indulgente con ella. Ya es hora de que aprenda. Yo soy su esposo, su autoridad. Si quiere algo debería venir a suplicarme. ¿Y ahora resulta que prefiere pedir ayuda a una mujer de la frontera? Tiene razón. Hay que darle una lección. Cuando sufra, ella misma vendrá a rogarme. Y en cuanto a esa niña desobediente, cuando la traigan de vuelta, también será castigada. ¿Y ella? ¿Ya reconoció su error? Sigue siendo terca, no dice nada. Entonces se oyó el estrépito de algo rompiéndose y el grito furioso del marqués. Esa mujer de la frontera, ¿no es la famosa diablesa de la familia Song? Dicen que mata sin piedad, que es salvaje y cruel. Si la señorita realmente la encontró, ¿qué podría hacer ella? No es más que una mujer. ¿Acaso podría hacer algo contra mí el marqués? Pero yo ya había llegado a las puertas de Jinling y estaba lista para cortarle la cabeza a ese desgraciado. El viejo mayordomo, al despertar, me vio y rompió en llanto. General Song, haga justicia por mi señora. Wang Qiu nunca dejó de escribirle, pero nunca estuvo bien. Sufrió muchísimo. La mantuvieron encerrada. Y para darle a Sui Sui una oportunidad, primero la hicieron enfermar. Y después, cuando Xu Xingzhou fue atacado, Liu Xiaoxiao la empujó y recibió una flecha. Ya estaba al borde de la muerte. Y además la encerraron sin agua ni comida. No había esperanza. No podía seguir así. En sus últimos momentos, ella sostenía el candado de la longevidad. Y con un hilo de voz susurró. Nadie sabe qué vio. En ese instante de lucidez, mirando al vacío, solo sonrió. Esta vez no iba a ser blando de ninguna manera. Xiao Cao se había portado tan sumisa y educada. ¿Por qué seguía insistiendo? Fue a reclamarle, y él lo miró con esa expresión, como si viera a su peor enemigo. Pero ¿con qué derecho se atrevía a mirarlo así? Él era su esposo, su cielo. En las familias nobles, todo el mundo tiene concubinas. Él solo había tomado una. ¿Qué más quería? ¿Acaso no todas las esposas de la ciudad envidiaban a la suya? Su esposo solo tenía una concubina. Xu Xingzhou lo entendió bien. Si ella no valoraba lo que tenía, pues que sufriera un poco. Así recordaría la buena vida que llevaba y apreciaría lo que él había hecho por ella. Al fin y al cabo, él la quería. Pero no esperaba que Gu Wangqiu fuera tan testaruda. Había pasado tanto tiempo y ella seguía sin ceder. Su furia crecía sin control y la descargaba con los sirvientes. Ah, señor, es la segunda señora.
Hace un momento entró un grupo de jinetes armados, diciendo ser del ejército de Shenbei. El líder dejó un mensaje. Song Yunjin, con la niña en brazos, decapitó a la criada y a la segunda señora la hirió en el vientre y le cortó los 10 dedos. Al oír el nombre de Song Yunjin, Xu Xingzhou se quedó en blanco un instante, pero reaccionó rápido y solo sintió más rabia. Sus asuntos de familia. ¿Quién era Song Yunjin para meterse? ¿Acaso Gu Wanqiu exigió qué? Exigió que Xu Xingzhou fuera personalmente a pedir perdón y que se arrodillara. La lluvia caía sin parar. Xu Xingzhou salió corriendo y se dirigió al patio de ella. Los sirvientes del marqués estaban arrodillados en el suelo sin atreverse a hacer ruido, como si hubiera pasado un fantasma. Lo que más le impactó fue que en el barro, aunque la lluvia lo arrastrara, las marcas de arrastre no se borraban, y mucho menos los rastros de sangre. Era sangre de alguien arrastrado vivo. Traigan la medicina de Xiao Xiao. Song Yunjin. Song Yunjin. La puerta del patio trasero estaba abierta. Soldados con armaduras flanqueaban la entrada, con espadas largas que brillaban. Gotas de sangre caían como cuentas rotas. Los guardias de la entrada estaban decapitados. Al verlo palideció, contuvo las náuseas y entró directamente. Esto es el marquesado de Ningán. ¿Quién les dio permiso para entrar? ¿Sabes que puedo llevar esto ante el emperador? ¿Y que los ejecuten a todos? ¡Sin piedad! Song Yunjin, sal ahora mismo. Cuando entró, mis hombres estaban derribando la puerta. Lo primero que vio fue a Liu Xiaoxiao tirada en el barro, con los 10 dedos cortados y los ojos llenos de lágrimas, como si viera a su salvador. ¡Señor! ¡Señor, sálveme! Pero al hablar, dijo que no debía rivalizar con la señora, y que le iría mejor si fuera como ella, con una amiga general que la respaldara. Pero señor Xiaoxiao lo ama de verdad, y lleva en su vientre a su hijo. Ruego al señor que la salve. Sus lamentos desgarradores le rompieron el corazón a Xu Xingzhou. La puerta seguía golpeándose. La puerta que encerraba a Wanqiu estaba reforzada, con varios candados. Liu Xiaoxiao temía que Wanqiu hablara más fuerte y que Xu Xingzhou oyera sus disculpas. Pero Xu Xingzhou no oyó nada. Wanqiu nunca pidió perdón, porque no había hecho nada malo. Sui Sui, al ver la reacción de Xu Xingzhou, no se alegró de ver a su padre, sino que me abrazó asustada. Gu Wanqiu ya no le importaba su reputación. Cree que con una mujer puede desafiarme. Hoy te enseñaré lo que es la obediencia y el deber conyugal. Mi mamá no es así, ella es la mejor. Tú eres el malo. La tía Yun dijo que tú no eres su papá, sino su enemigo. ¿Cómo te atreves? Esto es destino. El encuentro más hermoso de la vida. Si levantas la mano contra mí, ¿no temes que el emperador ejecute a tu clan? El clan, qué bonita palabra. Xu Xingzhou, dime, ¿qué queda del mío? Los Song lucharon generaciones y las fronteras se llenaron de sus huesos. ¿Qué queda de mi clan? El único que podría verse afectado eres tú. Y te pregunto, ¿dónde está Wanqiu? Tú que juraste ante mí que la amarías toda la vida, que la cuidarías siempre. Ahora dime, ¿dónde está Wanqiu? ¿No está en este mismo patio? ¿Acaso no? Song Yunjin. Traer tropas sin orden imperial es traición. Has matado, has herido a un marqués. Mereces la muerte. ¿Y con qué derecho me interrogas? ¿Por qué no preguntas qué hizo Gu Wanqiu? Borracho y sin control compartí cama con Xiao Xiao. Fue un error, lo admito. Pero le pedí perdón. ¿Por qué no puede aceptarlo? Siendo mujer, sabiendo que su honra está manchada. Si Xiao Xiao no entra al marquesado, solo le queda arrojarse al río. ¿Por qué no lo entiende? ¿Tan cruel es? ¿No soporta ver feliz a Xiao Xiao? El hombre que una vez, sonriente, abrazando a Wanqiu, me prometió que la protegería hasta la muerte, dijo. Song Yunjin, olvídalo. Wanqiu y yo estaremos juntos siempre. Jamás te daré oportunidad de llevártela. Y ahora, con el rostro desencajado, gritando. No solo no se disculpa, sino que te escribía cartas, pidiéndote que la lleves lejos. ¿Con qué derecho? Yo soy su esposo. Ella debe seguirme a mí. Gu Wanqiu es mía para siempre. Solo la encerré 15 días. ¿Qué mal podía pasar? Deja de hacerte la digna. Se lanzó hacia adelante. La pesada puerta por fin se derrumbaba. Le quebré la otra mano y le dije, frase por frase. Xu Xingzhou, cuando Wanqiu se casó contigo, ¿cómo fue? Tenía los ojos inyectados de sangre, como si hubiera tocado su punto más débil. Él era el marqués de Ningán, noble de sangre real. Wanqiu era solo la hija de un funcionario menor, pero ella era fría como el bambú en la montaña. Y desde que lo vio en la cama con Liu Xiaoxiao, lo miraba como si fuera basura. Por eso no pudo soportarlo más. Quería quebrantar el orgullo de Qingzu. Wanqiu se negó, y él empeoró las cosas. Le dio una patada en el pecho, y cayó de espaldas contra aquella cintura. 5 años. Al fin se rompió la puerta. Sui Sui por fin pudo ver a su madre y corrió hacia ella. Aunque el destino los separe, el amor no termina. Ya era invierno. Lo mejor era conservar la carne cruda medio mes. No se echaría a perder tan rápido. Pero esa mujer despiadada, ¿cómo no iba a oler ese hedor que tanto conocía? Mamá, mamá, despierta. Doña Yun, ¿por qué mi mamá sigue durmiendo? Kwikwi no puede despertarla. Otra vez con el mismo cuento. Siempre se hace la misma. ¿De verdad cree que me voy a ablandar? Deja de fingir. Gu Wanqiu, ¿ya estás contenta? Llegaron los refuerzos que buscaste. Song Yunjin, por tus exageraciones. Volver a Jinling con tropas sin permiso es pena de muerte. Song Yunjin. Eso es lo que pasa por hacerle caso. Hace un rato llegaste tan furioso. ¿Qué dirás ahora que lo ves ileso? ¿Cómo es posible? ¡Gu Wanqiu! ¡Gu Wanqiu! Levántate, deja de fingir. Ya lograste lo que querías. ¿Qué más finges? No puede ser que estés muerta. Yo di orden de que te trajeran la medicina a tiempo, para mantenerte viva. No fui yo. Él lo tenía todo planeado. Cuando llegara la noticia de la muerte de Sui Sui, mandaría a arreglar todo. Tiraría algunas tazas de medicina, para hacer creer que Wanqiu no la tomó. Así su muerte sería su propia culpa. ¡Maldita! ¡Te voy a matar! ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Quién te mandó provocarla? Tengo un hijo. No puedes matarme. ¿Qué no? ¿Esa criatura tuya se atrevió a nacer de tu mujer? Cuando ella estuvo a punto de ser secuestrada por bandidos, ¿quién la salvó?
fue Song Yunying. Y ahora que él ha muerto, el que debe cuidar de los niños es Song Yunying. Ella es tu esposa. Cuando yo actué antes, ¿por qué no la detuviste? Ahora, ¿por qué me echas la culpa? Ya está muerta. ¿A quién le haces esta farsa? Si quieres que yo y mi hijo muramos, ¿crees que tú vas a vivir? Ya. Él mata sin pestañear, te dejó vivir. Hasta ahora solo no he querido que muramos tan rápido. Ella llegó, todos vamos a morir. Al escucharme, Xu Xingzhou se estremeció y se arrastró como un perro hasta mis pies, hasta que mis soldados lo patearon con un grito furioso. ¿Quién te dio permiso? General, es un atrevido. Wang Qiu, no te la lleves, no te la lleves. Déjame ver a Wang Qiu. Wang Qiu. Mamá. ¿Mamá ya no va a despertar? Era pequeña, pero tenía una certeza, nunca dudaba de ella. Mamá siempre es la mejor. Debo hacer caso a mamá, así que no importa cuántos dulces le ofreciera a esa mala mujer, ella siempre le mordía la mano con fuerza. No importa cuánto la regañara su padre, ella siempre se interponía asustada frente a su mamá, pero a veces también se acurrucaba en los brazos de su mamá. No me gusta este lugar, Sui Sui. Aquí todos son malos. No dejan que mamá salga. No, mamá podrá salir. Sui Sui tiene otra mamá. Se llama Song Yunying. Es el héroe más grande del mundo. Algún día, vendrá en su caballo de guerra a llevarnos a Sui Sui y a mamá a casa. ¿De verdad? De verdad. Así que cuando su mamá le dijo que fuera con el tío mayordomo a buscar a Song Yunying, fue sin dudar. Iría a buscar a ese gran héroe llamado Song Yunying para que viniera a salvar a su mamá. En el camino escuchó a la gente hablar, que su otra mamá mataba sin piedad, que había bañado la ciudad en sangre, que llevaba 8 años en la frontera, matando sin parar, que no dejaba ni un solo bárbaro con vida, pero ahora Song Yunying la abrazaba. Llegué tarde. Todos los presentes solo sabían que en ese momento él estaba aterradoramente calmado. Se agachó con ternura y levantó en brazos a esa mujer que tenía una sonrisa en el rostro. Los lamentos del hombre y los ruegos de la mujer se mezclaban sin parar. ¿Qué sentido tiene alargar esto? Nadie lo decía, pero la venganza desconocida era la más temible. Liu Shoxiao le temía, de verdad le temía. Ahora por fin entendía que eso de ser familia del emperador o de los clanes poderosos era pura basura. Ese es un loco, y un loco no le teme a nada. Perdóname, fue Xu Xingzhou. Él la mató. Yo solo fui una insensata. Si no fuera porque él lo permitió, insistiendo en que Gu Wangqiu se doblegara, yo no habría llegado tan lejos. General, yo también fui forzada. No, Wangqiu, la señorita Wangqiu era la más bondadosa. Si ella estuviera viva, seguro que me perdonaría. Pero Wangqiu murió. Así que baja y pregúntale si te perdona o no. Cuando te lo aclare, entonces sí te perdonaré. Song Yunying, si me matas me convertiré en un fantasma vengativo. Qué lástima. Si todos los que he matado vinieran a vengarse, tendrían que hacer fila. La lluvia arreció. Bajé la mirada hacia la persona en mis brazos, igual que cuando nos despedimos aquella vez. Pero entonces yo decía Gu Wangqiu. Me voy. Ahora digo Wangqiu. ¿Vamos a casa? La mansión del General del Norte estuvo vacía muchos años, hasta que una noche de lluvia recibió a su dueño, esa mansión a la que llamaban la Casa Embrujada. Ahora sí cumplía con su fama. Por las noches no paraban los lamentos, los gritos de dolor, que sembraban el miedo entre la gente. El General del Norte Song Yunying regresó a Jinling con 100 de sus mejores soldados, sin permiso. La mansión del Marqués de Yan'an fue masacrada en una noche. La esposa y el marqués desaparecieron sin rastro. Los criados que sobrevivieron solo atinaban a temblar, sin decir una palabra sobre el verdadero culpable. Solo repetían que nunca maltrataron a esa señora. Los clanes y las familias poderosas estaban furiosos. Tras los muros del palacio todo cambiaba. Y yo, el autor de todo esto, solo me sentaba en una silla en el calabozo, mirando esas dos cosas que apenas tenían forma humana, y soltaba una risa burlona. Aquellos tormentos que antes usaban contra los hombres, ellos ni siquiera podían soportarlos. Wangqiu no puede estar muerta. Yo no sabía que esa maldita mató a Wangqiu. Quiero ver a Wangqiu. Liu Xiaoxiao, en cambio, se resignó. Mátame de una vez. Por favor, dame un final rápido. ¡Gu Wangqiu! Me equivoqué. Nunca más volveré a maltratarte. Cuando la vida es peor que la muerte, a veces morir es un lujo. Como cuando quiso morderse la lengua. Terminó sin lengua. Pero seguía vivo. Aunque ella estaba mejor que Xu Xingzhou, al menos ella solo perdió la lengua. Xu Xingzhou fue ahogado por mí mismo. Limpié los restos de sangre de mi espada. Sui Sui, ¿ya dormiste? La señorita lloró toda la noche. Al final se durmió. Pero no fue un sueño tranquilo. Ve a preparar un caldo con el ginseng centenario que regaló el emperador. Es pequeña y ha sufrido mucho. Y es la única sangre de Wangqiu. No puedo permitir que le pase nada. Mi subalterno asintió y se retiró. Al rato, volvió con una expresión complicada. Levanté la vista. La Guardia de Oro del Emperador trae una orden y un mensaje de su majestad. General del Norte, por favor, acompáñenos. En el estudio imperial me arrodillé con firmeza. El emperador, ya canoso, cada vez más imponente. Song Yunying, eres un insolente. Esos clanes siempre se han unido, y la familia Shu es marquesa. ¿Cómo te atreviste sin pruebas? ¿A entrar con tropas y masacrarlos? Y hasta secuestrar al marqués de Ning'an. ¿Es que no quieres tu cabeza? Yo nunca te he convocado. Tú, como militar, trajiste tropas a Jinling. ¿Quién te dio permiso? Fui yo mismo, su majestad. Yo falsifiqué una orden imperial, para engañar a los soldados y que vinieran conmigo. ¿Y aún así sigues protegiendo a otros? Primero piensa en tu gente, o puede que te mate. O que su majestad ejecute a tus 9 generaciones. En el estudio no se oía ni una aguja caer. El anciano emperador dio 2 pasos atrás. Song Yunying, estás hiriendo mi corazón. Toda tu familia murió en el campo de batalla. ¿Qué 9 generaciones? El marqués de Ning'an maltrató a su esposa. Así que no se queje de que yo lo aniquile. Ya que Wangqiu ha muerto, ¿cómo puede él seguir vivo? Pero ya te vengaste, ¿no? ¿Sabes si esos clanes te dejarán salir vivo de Jinling? Suelta al marqués. Te enviaré al palacio de Xuan a rezar por la emperatriz viuda. Sin mi permiso no podrás salir. Y también traeré a esa niña huérfana al palacio.
Su madre murió injustamente. Esos viejos zorros piden que compense al marqués. Pues yo nombraré a su hija princesa, y la emperatriz la criará. Ese castigo parecía leve, pero el palacio era su territorio, que era realmente castigo o recompensa. Quién sabe, al final nombró a Sui Sui princesa de otro apellido, y bajo el cuidado de la emperatriz. El emperador de hoy me vio crecer. Mis tíos eran los mejores hermanos jurados de mi padre. Claro que él me iba a proteger, pero ya no se puede. Majestad, el marqués de Ningan tiene que morir. ¿Estás loco? Si él muere, ya no habrá vuelta atrás. Entonces ni yo mismo podría protegerte de todo el ejército. Los Song son una familia de leales. Pero no creas que no me atrevo a castigarte. ¿Todo por un muerto? Ni siquiera la familia Gu insistió tanto. Pero majestad, la familia Gu, por conveniencia, lo abandonó sin importarle. Entonces a él solo le quedaba Yunying. Ella es de buen corazón, pero orgullosa. Si yo también fuera como esos desalmados, pisoteando sus huesos, fingiendo que no pasó nada, ella lloraría. Y no soporto verla llorar. Yunying perdió a su madre al nacer, a su padre de niña, y a su hermano y cuñada de joven. Entonces Yunying creyó que el amor de su vida ya no era para tanto. Y hasta pensó que era una maldición que ahuyentaba a todos, sin poder retener a nadie. Temía que él sufriera por su culpa, pero sin querer terminó costándole la vida. Hablo con ironía, burlándome de mí mismo. Él murió de forma horrible, y yo también tengo culpa. Si hay culpa, que haya castigo. Si soy un asesino, que pague con mi vida. Todos los que lo humillaron pagarán su deuda. Y yo, que sembré el mal, acepto mi cosecha. Al fin y al cabo, Yunying ya está sola. Así que, Lin Shu, hazle caso a Yunying. Tío Lin. Hacía tanto que no lo llamaba así. Debe ser desde que era niño. Los soldados del campamento me alzaban para jugar. Sus barbas me picaban la cara, y yo corría a su regazo a quejarme. Todos me molestan. Los soldados reían a carcajadas. No temas, Lin Shu te protegerá. El emperador, apresurado, recordó: pero si estás sola, yo sigo vivo, ¿no? Toda tu familia Song dio su vida. Tu padre me pidió antes de morir que velara por tu bienestar. Tú que pasaste un día y una noche arrodillada ante mi puerta para irte a la frontera con 20.000 soldados, y te fuiste 8 años. Y ahora quieres hacer esta locura. No puedo dejar que lo hagas. El marqués de Ningan no es cualquiera. Tiene mucho prestigio entre las familias nobles. Si tú misma lo matas, esos te van a querer muerta. Si de verdad quieres que muera, no puedes hacerlo tú. Espera un poco más. Haré que la familia Shu no tenga escapatoria, ¿de acuerdo? Ya no se puede esperar. Shu Xingzhou, con el tormento que recibió, no vivirá más de 3 o 4 años. Dejarlo vivir tranquilo y morir en paz sin sufrir. Eso sí que no puedo hacerlo. Así que Lin Shu Yunying, te pido perdón. El marqués fue ejecutado en público, cortado en 1000 pedazos, frente a esas familias poderosas, que vinieron a reclamarlo con furia. ¿Cómo pudiste humillar así a las familias nobles? Cuanto más gritaban, más sonreía yo que risa. Con su último aliento, Shu Xingzhou preguntó por su hija. El cadáver de Wang Qiu lo enviaré a la frontera, y lo enterraré en el cementerio de los Song. Tu cadáver, en cambio, será devorado por perros y se convertirá en polvo. Al oír eso, solo escupió un poco de sangre, y murió con los ojos abiertos. El emperador llegó y vio esa escena. Los guardias imperiales rodearon el lugar. Él apretó los dientes y dijo: ¡lárguense! La espada cayó a mis pies. Me arrodillé con fuerza, y le hice 3 reverencias. Perdón. Yunying es desobediente. Sin dudar, tomé la espada, monté en mi caballo, y salí al galope. Fuera de la ciudad de Jinling, mi subcomandante, con Sui Sui, me esperaba, pero después de cometer un crimen tan grave, tendría que huir con orden de captura nacional. Controles en todas partes. ¿Cómo iba a llegar a salvo? Porque llevaba una espada de autoridad imperial. La espada era como la presencia del emperador, un permiso especial del trono. Él me vio alejarme a toda velocidad. Dio 2 pasos tambaleantes. En ese momento no parecía un emperador, sino un anciano despidiendo a su hija, viejo y frágil. Yunying. Parecía que el tiempo volvía años atrás, cuando él aún era príncipe heredero, y todos sus hermanos de guerra seguían vivos. Ellos jugaban con aquella niña traviesa, él la alzaba por encima de su cabeza. Yunying, arriba, que tengas buena suerte. Ella era una muchacha, a quien había visto crecer. La Yunying que más se parecía a él de joven, y sus hermanos, que murieron sin descanso por llevarlo al trono. Demasiadas tragedias, torcieron su relación hasta hacerla casi como la de padre e hija. Y él sabía que quizá era la última vez que veía a su hija. Shu Sui Sui cambió su nombre a Gu Sui Sui. Regresaron a la frontera, lejos de la corte. Aunque el emperador hablara de castigo ejemplar, en la frontera, las órdenes del emperador no siempre se cumplen. Primero terminar la guerra. Las familias nobles no se conformaron e intentaron atacar por su cuenta. Pero en el campamento, ese era el territorio de Yunying. Cada malvado que venía moría. Así pasó 1 año o 2 y se calmaron. Sui Sui soñó de repente con el día en que ese hombre murió. Nadie sabía que él fue a verla en secreto a la mazmorra. Perdón, Sui Sui. Perdona a tu madre. ¿Puedes llamarme papá una vez más? Luego despertó, se restregó los ojos y no se arrepintió, pensando que eso era lo mejor que había dicho. Entonces Sui Sui tenía casi 9 años y empezó a aprender artes marciales con Yunying. Los tíos y tías del campamento también le daban clases extra. Quería ser algún día una gran heroína como Yunying. Por eso, mientras arrancaba hierbas en la tumba de su madre, decía: mamá, Yunying me trata muy bien. Ella es tan buena como tú, la mejor mamá del mundo. Sui Sui es obediente. Y de grande quiero ser como Yunying, una general que lidera tropas. Fue durante la última gran batalla, cuando vio la flecha ensangrentada que atravesaba el hombro de Yunying y finalmente entendió que la todopoderosa Yunying también sentía dolor y podía morir. Esos días, el ambiente en el campamento era pesado. Todos le pedían que cuidara bien de Yunying. Ella siempre quiso vivir,
A Yunjin no le importaba su propia vida. Él vino una vez, el día de la muerte. El emperador, allá en la capital, enfurecido por las disputas en la corte, murió de un ataque de sangre. Cuando llegó la noticia, Yunjin lloró toda la noche. Cuando salió vestía armadura y casco negro, y lideró 30.000 soldados hacia Jinling. Ese emperador, con su muerte, allanó el camino contra esas familias poderosas. Tras su muerte, ascendió el príncipe heredero. Era un gobernante sabio, siempre justo. Yunjin, como su tía, el antiguo general del norte, recibió la orden de llevar sus tropas a Jinling para ofrecer la espada del ajusticiamiento a los que enfurecieron al emperador. Casi fue un ataque coordinado. Aquellas familias nobles tan arraigadas por este crimen tan grave sufrieron una purga. Durante mucho tiempo, los escalones de la ciudad amanecieron teñidos de rojo. Era Nochevieja, los petardos tronaban, el pueblo celebraba, y en todas partes había paz y prosperidad. Pero en medio de tanta luz festiva, Sui Sui no sonreía. Yunjin se acercó sin decir palabra, y miró la ciudad a su lado. Sui Sui entendió que la paz bajo el cielo nunca se consigue pidiéndola, sino peleando.